Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a esta última jornada del ciclo de seminarios online Estrategias para la Rehabilitación Energética que ha tenido lugar a lo largo de este mes de junio. Mi nombre es Martín Pérez Achuar García, soy ingeniero civil y miembro del equipo de desarrollo de CIP Ingenieros. Antes que nada, agradeceros evidentemente vuestra asistencia en el día de hoy y pediros por favor si me podéis confirmar que me estáis escuchando correctamente y que veis mi pantalla sin ningún tipo de problema. Bien, ya me están empezando a llegar vuestros mensajes. Parece que todo funciona perfectamente, así que vamos a ir comenzando. Para aquellos que no conozcan el planning de la jornada de hoy, en esta ocasión tenemos la suerte de contar con dos grandes fabricantes del sector, como son Saunier Gival y Baumit. De tal forma que vamos a estructurar la jornada en tres ponencias. En primer lugar, Domingo González, por parte de Saunier Gival, nos va a hablar de los sistemas eficientes para calefacción y ACS aplicados a la rehabilitación de viviendas. A continuación, María Dolores Sánchez nos dirá el impacto de las mejoras en los niveles de aislamiento de los edificios existentes con tratamiento de puentes térmicos. Finalmente, yo mismo, por parte de CIPE, realizaré un ejemplo práctico de rehabilitación energética. Antes de comenzar, quisiera comentaros un par de cosas. En primer lugar, recordaros que la jornada va a ser grabada y que podréis verla a través de nuestro canal de YouTube. Aquí colgamos pues, distintos seminarios, encuentros, tutoriales, jornadas técnicas que yo os invito a visualizar y aprender así un poco más de todos los programas de la suite de CIPE. En segundo lugar, cualquier pregunta que nos queráis realizar la podéis hacer llegar a través de vuestro panel de webinar, que en principio debería de apareceros arriba a la derecha de vuestras pantallas. Para no acortar mucho las ponencias, voy a ir recogiéndolas y trataremos de contestarlas si al final de la jornada disponemos de tiempo para ello. Por ahora, esto es todo lo que os quería decir, así que sin más voy a dar paso ya al primer ponente. Buenos días, Domingo. Sí, hola, buenos días, Martín. Muchísimas Buenos gracias días por a estar todos. aquí con nosotros. Sí, gracias a vosotros. En principio ya estamos viendo tu pantalla. Parece que todo funciona a la perfección, así que cuando quieras puedes comenzar. Perfecto, pues muchas gracias a la organización, muchas gracias a CIPE por organizar esta jornada y también bienvenidos y muchas gracias a todos los internautas que nos van a escuchar y espero, por supuesto, que sea muy interesante y que sea beneficioso para su profesión y su trabajo. La jornada o la parte que a mí me corresponde dentro del título curso de eficiencia energética para rehabilitación de la edificación, bueno, pues va a constar de unas partes, de una serie de pantallas, bueno, pues dedicadas a la eficiencia energética y sobre todo a edificios de rehabilitación, si bien también son aplicables a edificios de nueva edificación. Bien, este índice, que como es bastante ambicioso, pues en los 20-25 minutos que dispongo no podré detenerme con todo el tiempo que quisiera en cada pantalla, lo divido en dos partes fundamentales. Uno es un preámbulo donde quiero hablar del contexto energético, de la normativa presente y futura y sobre todo también del bienestar térmico, del confort que todos tendremos que conseguir y que alcanzar, si bien ahorrando la cantidad máxima que podamos de energía convencional y sobre todo pues, de emisiones. Luego hablaremos de las calderas de gas, las calderas de condensación, tanto en individuales como en colectivas, es decir, los dos sistemas que en realidad nos encontramos en vivienda existente. Para terminar y dar unas nociones de los híbridos y de la aerotermia y cómo también ahorrar energía en la parte de refrigeración. Sin más preámbulos, comienzo indicando y resaltando el contexto energético donde nos encontramos, que aproximadamente, bueno, pues la Unión Europea depende de un 50%, quizás ahora algo menos, porque esto lógicamente va variando, de energía exterior, y hay unos planes y unas directivas enfocadas a que cada vez seamos más autóctonos.
España depende aún mucho más energéticamente del exterior y es un objetivo pues reducir esta dependencia, y además por comunidades autónomas pues hay grandes diferencias. Dentro del Plan 20-20-20, que todos ya conocemos, el que tenemos que alcanzar para el 2020, el sector que nos ocupa, el sector de la edificación, tanto en la parte residencial como en terciario, pues aproximadamente debe contribuir 1/3 en el ahorro de estas emisiones y de este consumo de energía convencional para el año 2020. Y para conseguir esto es fundamental y prioritario atender al sector existente, es decir, al sector de la edificación existente. Y de hecho es nuestra asignatura pendiente. Quiero destacar también que ya están planteados los objetivos para el 2030 y el 2050. Concretamente, para el 2030 tenemos que reducir las emisiones un 40%, si bien en el 2020 era un 20% de la reducción de emisiones, un 20% la reducción de consumo de energía procedente de combustibles fósiles y un 20% del el uso de energía procedente de fuentes renovables. Para el 2030 ya están planteados que tenemos que reducir un 40% las emisiones y un 27% el consumo de energía convencional y un 27% aumentar el uso de fuentes renovables. Para el 2050 se plantea todo el mundo, y recientemente con el Acuerdo de París, que tenemos que frenar el incremento de temperatura terrestre en estos 2 grados centígrados, a partir de los cuales, si superáramos esta cifra, podría ser irreversible. Y para ello, todos los países desarrollados se deben comprometer a alcanzar las emisiones cero en el 2050. En este sentido, como ya anticipé, las viviendas existentes tienen un protagonismo fundamental. Concretamente, y como ejemplo, la Comunidad de Madrid, en el estudio que se hizo en el 2015, como indica en esta pantalla, aproximadamente el 80% de las viviendas existentes tienen una calificación energética E o peor, con lo cual, bueno, pues el ratio de consumo y el ratio de emisiones por metro cuadrado es verdaderamente alarmante. Hay todos los cambios legislativos en la década pasada y en la década que nos ocupa. Hay una fórmula sencilla y como tal verdaderamente maravillosa, que es el consumo igual a la demanda dividido por el rendimiento estacional de los sistemas. Se basa todos estos cambios legislativos, como digo, en esta fórmula, y para reducir el consumo tenemos que reducir el numerador, es decir, la demanda, y la demanda la realiza el edificio. Con lo cual es fundamental hacer que los edificios demanden menos energía, es decir, que pierdan menos calor a través, o ganen menos calor a través de las paredes, respectivamente hablando, en invierno y en verano. De ello son expertos el siguiente ponente y amigos, como es Baumi, con sus excelentes sistemas pues para reducir y aumentar los aislamientos y reducir esta demanda. Por otro lado, si queremos reducir el consumo, también tenemos que aumentar el denominador. En este sentido, tenemos que conseguir que todos los sistemas de instalaciones para el servicio de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, tenemos que aumentar el rendimiento estacional de los mismos. Bien, las normativas, las directivas europeas tienen unas herramientas para tal fin que aplican a edificios, aplican a aparatos, a sistemas y aplican a la gestión energética de estos edificios. Lo que nos ocupa, que concretamente son los aparatos, recientemente han entrado en vigor como reglamentos europeos la normativa de ecodiseño y etiquetado, a las cuales haré referencia seguidamente. Todos sabemos que las directivas que nos dirigen es la 2010/31. Esta es la primera que han hablado de edificios de consumo de energía casi nula. La 2012/27,
Plan Energético Nacional, etcétera, que recientemente se ha traspuesto parcialmente, a excepción de los medidores individuales en las instalaciones de calefacción con sistemas colectivos y con distribución en columnas, es decir, edificios muy antiguos, pero que desde luego son los que peor ratio tienen. Hacer simplemente la observación que simplemente con que midamos y el usuario sea consciente que su instalación y su consumo se registra y que lógicamente se paga proporcionalmente a ese consumo, ya podemos estar ahorrando alrededor de un 15% de esta energía final que nos llega a los edificios. Estas directivas, mejor dicho, reglamento europeo, que recientemente se ha entrado en vigor, bueno, obligan a que todos los fabricantes en la Unión Europea y todo lo que se comercialice a partir ya del 26 de septiembre del año pasado, tiene que, todos los equipos, todos los aparatos, tienen que ser de condensación. Estamos hablando de aparatos de gas, aparatos, calderas de gasóleo, todo tiene que ser de condensación. Solamente se puede comercializar aparatos de bajo NOS u otros sentidos hasta 400 kilovatios si los almacenes los tienen, valga la redundancia, almacenados. Es decir, si está ya en distribución. Pero desde luego no fabricar ni comercializar desde el exterior de la Unión Europea con marca CE desde el 26 de septiembre del 2015, el año pasado. Pues estas directivas afectan a los aparatos, lo que llamamos directivas de ecodiseño, y al etiquetado de estos aparatos. Están registrados tanto hasta 400 kilovatios en la ERP, es decir, ecodiseño, y hasta 70 kilovatios en los aparatos en el etiquetado, lo que se denomina ELD, y asimismo también en estos lotes, el agua caliente sanitaria, la ERP hasta 400 kilovatios y 2.000 litros en agua caliente sanitaria y hasta 70 kilovatios y 500 litros de acumulador en el etiquetado. Estos son ejemplos de lotes que entran en vigor. Lote 1 y lote 2 es el ejemplo que hacía referencia hace un momento y seguidamente y posteriormente entrarán en vigor pues, las directivas, los reglamentos ecodiseño y etiquetado para el resto de los lotes. Así se etiquetan una caldera mixta, es decir, dos servicios, calefacción y agua caliente sanitaria, donde hay que calificar energéticamente tanto el servicio de calefacción como el de agua caliente sanitaria. Y un detalle importante, este etiquetado viene realizado desde el fabricante, pero cuando es un sistema, es decir, cuando se instala un sistema, la ley, la directiva, obliga a que lo etiquete el distribuidor o el instalador. Hay que resaltar que un sistema simplemente es añadir un termostato de control a un aparato. Es decir, el típico termostato de ambiente que regula cualquier aparato, cualquier máquina, cualquier equipo, sea bien de calefacción o de refrigeración, unido a este equipo ya forma un sistema. Y como tal se debe etiquetar, puesto que varía su eficiencia energética en función del tipo de regulación que se instale. Este es otro ejemplo de un aparato bomba de calor, aerotermia, aire-agua, donde bueno, pues también se etiqueta si está trabajando a distintas temperaturas, como estamos viendo en esta etiqueta, trabajando a 55 grados para un sistema de emisor convencional alcanzar una A+, mientras que si está trabajando a baja temperatura, como es lógico, y por radiación, pues podría alcanzar un A2+. Bueno, pues ya como resumen de esta primera parte, y aunque sea una perogrullada, hay que decir que lo importante es no necesitar la energía convencional. Lo segundo, conseguir energía gratuita, es decir, de fuentes renovables. Y todos sabemos que el kilovatio hora útil de estas fuentes renovables es relativamente costoso, pero es fundamental. El uso racional y de los servicios y evitar malas costumbres que tenemos en este país significaría ya un ahorro importante, como he dicho anteriormente.
Si tenemos que utilizar energía convencional, la más ecológica y económica, y ya declarada en el 1975, son los gases combustibles, simplemente porque la molécula tiene la mejor relación entre el hidrógeno y el carbono. El hidrógeno en su reacción proporciona energía calorífica, mientras que la reacción del oxígeno con el carbono pues emite productos contaminantes, concretamente el dióxido de carbono, el CO2, y es uno de los motivos que debemos ahorrar, puesto que afecta al efecto invernadero. Tomar medidas de eficiencia energética, lógicamente, bueno, pues es fundamental, y para eso tenemos que tener en cuenta las 4 partes de la extracción, es decir, generación, regulación, distribución y emisión o absorción de calor. Ya veremos cuál es lo más rentable. Utilizar estas 3 palabras y aunarlas, sistemas de inercia, baja temperatura y radiación, es uniéndola lo más eficiente que podemos alcanzar. También intentaremos ahora justificarlo. Y una buena instalación, lógicamente, y un mantenimiento, pues va a ayudar a que permanezca esta eficiencia energética a lo largo del tiempo. Fundamental, considerar en cualquier instalación las 4 partes: la regulación, la distribución, la transmisión de calor y el generador o absorbedor de esa energía, si estamos hablando de refrigeración. Tener en cuenta que cada grado centígrado de temperatura seca equivale a un 8% de energía. Si lo ahorramos en calefacción, o es más temperatura manteniendo el confort en refrigeración. Lo dicho anteriormente, inercia, baja temperatura y radiación, tanto para emitir como para absorber, es lo que en estos momentos nos está dando más eficiencia energética. Es importante mantener el confort y el bienestar térmico, es decir, todas las medidas de ahorro energético y de eficiencia energética deben asegurar y, si cabe, aumentar la sensación térmica, es decir, el bienestar térmico. Para ello tenemos que alcanzar este equilibrio. La fórmula sencilla: metabolismo menos el trabajo realizado por las personas es igual al calor que desprendemos tanto por la piel como por la respiración. Hay que tener en cuenta también, y perdonar que esta parte la pase muy deprisa, simplemente es para situarnos en lo que es el bienestar térmico. Tenemos que alcanzar la temperatura operativa adecuada y que nos marca el RITE, y tener en cuenta también que la temperatura operativa es la media aritmética entre la temperatura seca que nos marca un termómetro y la temperatura radiante media que afecta a la persona en función de la temperatura que tiene la superficie que nos rodea. En un local estamos hablando de suelo, techo y paredes. La media aritmética es lo que nos está hablando de temperatura operativa. Y querer decir simplemente que podemos alcanzar una insatisfacción en invierno con una temperatura seca que nos marca un termómetro de 22 grados, y en cambio estar perfectamente a gusto y confortables cuando en invierno nos está marcando 20 grados de temperatura ese termómetro. Porque lo que mide un termómetro es temperatura seca, no temperatura operativa. Todo ello en la zona ocupada, que nos marca el reglamento, donde tenemos que alcanzar estas condiciones de confort, y como lo que tenemos que generar artificialmente es un ambiente agradable, confortable, tenemos que absorber o conseguir esas condiciones en el ambiente para que absorba todo el calor que desprende el ser humano de esta forma, y alcanzar lo que hemos dicho, que de acuerdo con la actividad que este ser humano realice en ese local, que va a desprender una cantidad de energía lógicamente diferente en forma de calor sensible y calor latente. Concretamente el RITE nos indica que tenemos que alcanzar esa temperatura operativa y la humedad relativa ambiente adecuada con 1,2 MET, es decir, lo que se denomina actividad sedentaria normal. Lo que tenemos es, lo que nos ocupa es llegar a esos valores. Esto simplemente es una indicación de que no debemos superar nunca el 15% de las personas insatisfechas. Esto lo marca la ley también. Y tener en cuenta que un grado arriba o abajo, más o menos, de temperatura seca, estamos sintiendo ya una sensación calurosa o de frescor, y esto significa ya con un grado de variación de temperatura un 25
30% aproximadamente de personas insatisfechas, lo cual indica que incumplirían la ley. Todo ello teniendo en cuenta la resistencia del vestido, de la ropa que llevamos, que es diferente lógicamente en invierno que en verano, y lo que nos está indicando el RITE concretamente es esto. El 1,2 MET, 0,5 clock en verano y 1 en invierno de la resistencia de la ropa, para no superar el 15% y alcanzar en verano y en invierno estas condiciones. Bueno, pues todo ello es un ejemplo típico de suelo radiante para refrigerar, para climatizar calor calefacción y refrigeración invierno y verano, y los ejemplos que en las monitorizaciones que llevamos a cabo estamos alcanzando perfectamente. No entro en detalle por falta de tiempo. Bueno, alcanzamos la máxima eficiencia con los híbridos. Los híbridos es, como indican en el sector del automóvil, unir varios sistemas con distintas fuentes de energía, aprovechando las bondades de cada una y consiguiendo que las emisiones sean siempre las menores posibles y, desde luego, el kilovatio hora útil que nos llega al usuario el menor posible, el costo de ese kilovatio el menor posible. Y la conclusión a la que estamos llegando es que los dos sistemas y las dos fuentes de energía que mejor alcanza una mayor eficiencia energética es cuando hibridamos y combinamos las calderas de condensación a gas y las bombas de calor eléctricas aire-agua, lo que llamamos habitualmente como aerotermia. Bueno, entrando ya en los detalles, en lo que habitualmente estamos realizando en vivienda existente, también en obra nueva, en nueva edificación, pero como nos indicamos, el título de esta ponencia es los sistemas eficientes destinados a vivienda existente. Bueno, pues lo que estamos utilizando y la tendencia es a utilizar el gas, concretamente el gas natural, gas manufacturado en aquellos lugares donde llega, simplemente porque la molécula CH4 es la mejor relación entre hidrógeno y carbono dentro de los gases, con lo cual es la que menos contamina y la más eficiente. En las calderas de condensación, y este es un ejemplo, y este gráfico sería por sí mismo un motivo de una conferencia, vemos que cuando estamos en horizontales trabajando a carga parcial, que es lo habitual en los edificios y en las viviendas, las calderas de condensación tienen un rendimiento y sobre todo un rendimiento estacional muchísimo mayor que las calderas de rendimiento constante y, por supuesto, que las calderas llamadas atmosféricas, las calderas antiguas. Aproximadamente el rango de trabajo de los aparatos, sean individuales o colectivos, están trabajando desde el 20% hasta el 100%. Normalmente, dependiendo de la zona climática, nos estamos moviendo en una media del 30-35% de carga parcial, y vemos ahí justo que la diferencia puede llegar a ser un 30% de diferencia de rendimiento estacional o más. También vemos dónde coincide y corresponde a unas temperaturas exteriores. Influye varios factores para alcanzar este rendimiento. Primero, la tecnología. Veremos ahora cómo son las calderas autoadaptativas. Segundo, cómo están trabajando a carga parcial, sean calderas individuales o sean calderas colectivas en edificios de uso colectivo. Y uno de los detalles y de los factores que influyen son los emisores. Por supuesto, si estamos trabajando siempre a baja temperatura, es decir, por debajo de 45 grados de temperatura de impulsión, estamos alcanzando la máxima condensación y esto significa el máximo rendimiento y rendimiento estacional. Habitualmente lo que nos encontramos en vivienda habitada es radiadores, emisores convencionales, diseñados en su momento para trabajar incluso a 80 grados de temperatura de impulsión. Aunque ahora la ley está hablando de temperatura media de 60 grados, es decir, algo típico, 70 de impulsión, 50 de retorno, vemos que en este diagrama que las curvas de calefacción con radiadores, las curvas superiores
la roja es impulsión y el azul es el retorno, a medida que la temperatura exterior aumenta y las pérdidas de la vivienda o del edificio disminuyen, la temperatura de impulsión y la temperatura de retorno, lógicamente, proporcionalmente también disminuye. ¿Qué significa esto? Que a partir de 0 grados de temperatura exterior, es decir, 0 grados hacia arriba, la temperatura de retorno de los que salen de los radiadores y que llegan a los generadores, este fluido va a refrigerar suficientemente el hogar para que este hogar, es decir, esta combustión, baje por debajo de la temperatura de punto de rocío y la caldera ya esté condensando. Lo cual significa que en una zona climática de 3, como es la de la zona centro, el 90% del tiempo, si la caldera tiene suficiente tecnología, la caldera está condensando y alcanzando rendimientos estacionales verdaderamente importantes. Insisto, incluso con radiadores. ¿Por qué estamos trabajando habitualmente a carga parcial? Bien porque la temperatura exterior es más alta de la temperatura mínima de cálculo, bien porque no estamos ocupando la vivienda o el edificio y elegimos una temperatura de confort menor o de ahorro, o bien porque el edificio no está utilizado al 100%, no está ocupado al 100%. Lo habitual es que tanto los edificios como las viviendas estén trabajando a carga parcial. Es muy importante para alcanzar estos rendimientos con emisores convencionales tipo radiador, el concepto, la tecnología que tengan las calderas, insisto, tanto individuales como colectivas, que se llama la caldera autoadaptativa. ¿Qué significa la caldera autoadaptativa? Que en función de la señal que recibe ambiente, una señal tipo EBUS, continua, no ya todo nada. Y el circuito impreso, es decir, la tecnología que lleva, la caldera es capaz de averiguar en cada momento lo que demanda la vivienda. Es decir, la carga que demanda la vivienda instantánea, es decir, averigua lo que la vivienda o el edificio pierde por transmisión de calor. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de una manera muy sencilla. Contabiliza siempre la energía que llega, que le demanda, es decir, la energía que aporta la caldera, la energía útil, desde que arranca hasta que para. Contabiliza la energía útil y en el tiempo que aporta esta energía útil. Energía, tiempo es potencia. Ejemplo, si calculamos una vivienda que el resultado es que a 3 grados de temperatura exterior necesita 12 kilovatios, cuando en el exterior hay 8 grados centígrados, posiblemente esta vivienda simplemente pierde pues 7,2. Como la caldera averigua que pierde solamente 7,2, la siguiente arrancada no arranca a 12 kilovatios, que la tenemos ajustada, sino que arranca a 7,2 y empieza a modular desde 7,2 hasta la potencia mínima que sea capaz de modular. ¿Y con esto qué conseguimos? Que la caldera está trabajando más tiempo a carga parcial, lógicamente condensa más el vapor de agua que genera la combustión en el hogar, tiene por consiguiente mucho más rendimiento y sobre todo algo muy importante, evita arrancadas, porque cualquier máquina, cuando arranca, sea una caldera o sea un coche, la energía que necesita para arrancar o que aporta es muchísimo mayor. Es decir, cuanto más arrancadas, peor eficiencia y peor rendimiento estacional. Bueno, pues cuando ajusta de esta forma y la caldera es autoadaptativa, también ajusta la temperatura, algo muy importante. Podemos diseñar un radiador para que trabaje temperatura de impulsión 70 grados cuando las condiciones exteriores son las más desfavorables. Por ejemplo, en Madrid, 3 grados bajo cero. Pero si en lugar de 3 grados bajo cero tenemos los 8 del ejemplo anterior, la temperatura de impulsión no es necesaria del agua, del fluido caloportador, no es necesario que sea 70 grados. Posiblemente sea suficiente con 53. 53, salto térmico, la temperatura de retorno se reduce
y cuanto menor sea la temperatura de retorno, mayor es la refrigeración en el hogar, lógicamente mayor es la condensación. Pero algo muy importante, el radiador en este momento está emitiendo más por radiación que por convención. Es decir, hemos hecho que el radiador transmita menos energía, solo la que el local necesita. Y de esta forma, transmitiendo más por radiación y menos por convención, hay menos estratificación, lo cual significa que la temperatura del aire en la parte alta del local es menor. Hay menos diferencia entre la temperatura del aire en la parte alta del local y donde habitamos ese local. Si hay menos estratificación, calentamos menos cantidad de aire y de esta forma evitamos despilfarro de energía a razón de de un 8% por cada grado centígrado. Imaginaros la cantidad de energía que ahorramos a lo largo de la temporada del invierno. Bueno, este simplemente es una pantalla donde vemos perfectamente que una regulación modulante tipo EBUS pues evita esas arrancadas nefastas desde el punto de vista de eficiencia energética. Algo muy importante, estamos aplicando ya en las calderas individuales la regulación tipo MIGO, que a través de un smartphone controla la temperatura exterior, controlamos el funcionamiento de la caldera desde cualquier lugar y en cualquier momento, y con esto alcanzamos sin sonda exterior la mayor calificación energética del aparato energéticamente hablando, que es el A+. También conseguimos eficiencia energética ahorrando energía en agua caliente sanitaria, porque las calderas están monitorizadas de tal forma que detecta si la temperatura que viene de solar es suficiente y por encima de la temperatura que ha elegido el usuario, contabiliza el tiempo que tarda en llegar desde el acumulador solar. Si llega a esa temperatura o superior, evita que la caldera arranque, espera, está temporizada para aprovechar siempre la energía gratuita, que es la energía solar en este sentido. Bueno, en definitiva, lo que tenemos que evitar es menos arrancadas, menos despilfarro de energía, para obtener el rendimiento estacional máximo, es decir, el mayor ahorro de energía posible. Este es el típico diagrama de Sinclair, donde vemos que la energía útil respecto al poder calorífico inferior del combustible, que podemos alcanzar con un suelo radiante, y el que alcanzamos con una caldera autoadaptativa en potencia y en temperatura, individual o colectiva, cuando tenemos los radiadores como emisores convencionales y sin tener que aumentar el tamaño de estos radiadores. Vemos que la diferencia es de 104% a 108 o 109 que alcanzamos con el suelo radiante, con lo cual es la mínima diferencia que se puede alcanzar de esta forma. Ejemplos de rendimientos con diferentes temperaturas. No entro en detalle del tipo de calderas individuales que hay, que se eligen por agua caliente sanitaria. Las hay con instantáneas, con microacumulador, acumulador incorporado, acumulador separado. Se eligen de esta forma por agua caliente sanitaria. Estos son los caudales y las potencias que necesitan en función del número de baños y sobre todo en función del número de personas, considerando la simultaneidad de uso en las duchas. Las condiciones para obtener esos resultados del curso específico de producción de agua caliente sanitaria, detalles de las calderas que cumplen esas condiciones, las características de acuerdo con la ERP, el reglamento ERP de ecodiseño y un ejemplo de vivienda habitada, los cambios cuando vamos a una caldera de condensación manteniendo los radiadores y trabajando de forma autoadaptativa, la temperatura y la potencia de estos radiadores. Y este es el resultado de muchas monitorizaciones y de obtener muchos resultados de viviendas donde hemos cambiado calderas de hace 20 años aproximadamente a calderas de condensación. Vemos la diferencia de consumo de energía final, es decir, la que pasa por el contador de gas, la que llega a la caldera, la diferencia en emisiones de CO2 de acuerdo con los coeficientes de conversión y de emisión del 2014,
2013-2014, y la diferencia del costo de combustible. Realmente al usuario esto es lo que más le importa y lo que debemos transmitirle de una forma sencilla. Sin hacer absolutamente nada más que cambiar la caldera de condensación, un usuario puede estar ahorrando mínimo unos 200 euros al precio actual de la energía del gas. Si hacemos la cuenta, 200 euros al año por una vida media de una caldera de 15 años convenientemente mantenida, pues en 15 años habrá ahorrado como mínimo al precio actual de la energía 3.000 euros. Por supuesto, mucho más dinero que lo que le podría dar esos 1.500 euros que cuesta cambiar por término medio una caldera en vivienda habitada, una caldera individual a una caldera de condensación, es creo que lo más rentable. La otra parte, las calderas colectivas. Las calderas de uso colectivo, además este es el gran mercado, es decir, la transformación de otros combustibles, gasóleo a gas y a gas de condensación. Hay una clara tendencia que es a utilizar calderas modulares, es decir, calderas murales de alta potencia, las hay desde 45 kilovatios pasando por 65, 80, 100 y 120 kilovatios, se colocan unidas para trabajar en cascada, ahora veremos cómo es la modulación, y por qué esta es una clara tendencia. Aquí vemos las características, por ejemplo, pues, de las calderas modulares de 100 kilovatios que modulan desde el 20% al 100%, lo cual significa que trabaja ajustando la potencia sin arrancar y parar, sino modulando desde 20 kilovatios hasta 100 kilovatios de potencia útil. Destacar que estas calderas ya tienen unas emisiones de NOx, es decir, óxidos de nitrógeno, en miligramos por kilovatio hora útil de energía aportada, menor de 50. Y esto es lo que nos van a exigir los reglamentos europeos en el reglamento ecodiseño y etiquetado a partir del 2017, con lo cual ya cumplimos perfectamente la directiva europea a partir de ese año. ¿Y esto qué significa? Vamos a poner un ejemplo. Podemos elegir, cuando tenemos que cubrir 400 kilovatios en un edificio, bien con una caldera de 400 kilovatios, que modulará aproximadamente desde 80 hasta 400, y por debajo de 80 pues tendrá que aportar la energía arrancando y parando. Mucho más conveniente es dividir los 400 kilovatios en dos calderas de 200 kilovatios, cuya modulación trabajará aproximadamente desde unos 37-40 kilovatios hasta 200, con lo cual esta instalación con dos calderas de 200 kilovatios modulará desde 37-40 kilovatios hasta los 400. Si utilizáramos 4 calderas de 100 kilovatios modulares y cada caldera modula desde 20 kilovatios, la modulación de esta instalación para calefacción y agua caliente sanitaria se realizará desde 20 kilovatios hasta 400 kilovatios. Es decir, será capaz de aportar 21 kilovatios modulando un solo aparato y evitando arrancadas de otros. Con lo cual aportamos mucho más rendimiento estacional y, en definitiva, lo que perseguimos, consumir menos combustibles de origen fósil. ¿Qué necesitamos para una regulación en cascada de varias calderas modulares? Pues lo que necesitamos es un regulador ESA Master, que se acopla a cualquier regulación existente. Quiere decir, es compatible con cualquier regulación existente en el mercado. Lo que tiene esta regulación es una centralita, tiene un módulo, una placa electrónica por cada módulo, por cada caldera, tiene una tarjeta de control por cada zona de calefacción que exista, tiene una sonda de temperatura, tiene otra sonda de temperatura exterior y tiene otra sonda de temperatura en la aguja hidráulica. Con estas señales hacemos que el sistema modular sea autoadaptativo,
en potencia y en temperatura. Cualquier información y cualquier extensión de esta información que deseéis, bueno, pues estoy a vuestra disposición en el correo electrónico que figura aquí en la presentación o en el teléfono que también indico, que es el teléfono móvil de empresa. Y algo muy importante. Muchas veces oímos en el mercado que una caldera de condensación trabajando en agua caliente sanitaria colectiva, es decir, acumulando esa energía en depósitos y alcanzando la temperatura del agua sanitaria en estos depósitos hasta 60 grados, que es lo habitual, las calderas de condensación no condensan. Es decir, que la tecnología de la condensación no se aprovecha. Eso no es verdad, depende de la tecnología que tengan las calderas. Aquí explico cómo para nuestras calderas se parametrizan. ¿Y qué significa esto? Que controlan la temperatura que hay en el depósito una vez que se ha utilizado a partir de la hora punta. Si ese agua ha alcanzado pues, los 42 grados, ha llegado a tener ya 42 grados una vez que se ha utilizado en el edificio, las calderas impulsan el agua a una temperatura parametrizable, por ejemplo, 15 grados más de la temperatura que haya en el depósito. Con lo cual, con el salto térmico, el retorno tendrá una temperatura suficientemente baja para que refrigere ese hogar y baje por debajo de la temperatura de punto de rocío y el vapor de agua que se ha generado en la combustión condense y aprovechemos ese calor latente de vaporización. Es decir, aprovechemos las ventajas energéticas de la condensación. Progresivamente, a medida que va subiendo la temperatura del acumulador, lógicamente subirá la temperatura de impulsión para que la transmisión de energía sea eficiente a través del interacumulador o del intercambiador de placa exterior. Y esto, exactamente lo mismo que en calefacción, aportará que durante un porcentaje muy alto de la aportación de energía para el servicio de agua caliente sanitaria, aunque sea colectivo y aunque sea a través de acumulador, nuestras calderas y nuestros sistemas permiten que condensen y que tengan un rendimiento estacional muy alto. Esta es una explicación de cómo se parametrizan y cómo funcionan tanto en el servicio de calefacción como en el de agua caliente sanitaria. Aportamos todas las opciones con salidas de gases homologadas con termoplástico para instalaciones colectivas, tanto individuales como colectivas, como vemos en esta pantalla. ¿Y cómo se seleccionan ya por último las calderas colectivas? A diferencia de cómo se seleccionaban con el RITE, con el reglamento anterior. Ahora mismo nos podemos encontrar un edificio existente, que hay calderas de gas o de otro combustible, que hay unas calderas destinadas a calefacción y hay una caldera más pequeña destinada a agua caliente sanitaria. El RITE del año 81 exigía que esta caldera de agua caliente sanitaria no tuviera una potencia más del 110 de la máxima demanda que necesitaba este servicio, con lo cual tenía que ser más pequeña porque estas calderas tenían el máximo rendimiento a plena carga o a potencia máxima. En estos momentos, ahora mismo con las calderas de condensación que deben estar trabajando a carga parcial en el máximo tiempo posible, no se seleccionan así. Es decir, no se eligen unas calderas para calefacción y otras es solo para agua caliente sanitaria, sino que se obtiene en el edificio la carga energética simultánea máxima de calefacción y de agua caliente sanitaria. ¿Dónde ocurre en un edificio la máxima carga de agua caliente sanitaria? ¿Cuándo? Pues la hora punta, que suele ser por la mañana, por ejemplo, de 7 a 8 de la mañana. Hora punta, puede ser el 60% del consumo de agua caliente sanitaria. Por otro lado, obtenemos la temperatura mínima exterior en el periodo del invierno a las 7 de la mañana. La temperatura mínima exterior en una zona climática a las 7 de la mañana es una temperatura exterior mayor que la temperatura de cálculo con el percentil del 99%. Una vez que obtenemos estos datos, calculamos la carga en la hora
punta de 7 a 8 en calefacción más desfavorable del invierno y la carga máxima de agua caliente sanitaria en esta hora punta de 7 a 8. Ambas cargas las sumamos, es decir, la carga de calefacción más la carga de agua caliente sanitaria. Y esa carga o potencia, es decir, energía, tiempo en una hora, es la que elegimos el número de calderas, número de aparatos que cubra estas necesidades, esta energía útil. Luego ya se encargarán las calderas modulares de dar el servicio de calefacción, de dar el servicio de agua caliente sanitaria o de dar el servicio simultáneo de calefacción y de agua caliente sanitaria. Porque ahora mismo ya se puede con las calderas de calefacción dar el servicio de agua caliente sanitaria simultáneamente al de calefacción, lógicamente dando preferencia siempre al agua caliente sanitaria, como hemos dicho antes con la regulación modular. Bueno, pues a partir de aquí, si ya queremos aumentar la eficiencia energética y considerar también la refrigeración, si consideramos el híbrido y mezclamos calderas de condensación con bombas de calor, aire-agua, es decir, aerotermia, lo que necesitamos efectivamente es una bomba de calor, aire-agua. ¿Para qué? Para que el fluido interior sea el mismo y los emisores sean válidos tanto para calefacción como para refrigeración. Los emisores ideales, más eficientes para emitir calor y absorber calor, que es por radiación, lógicamente es el suelo radiante. Desgraciadamente no se puede aplicar en todos los casos en vivienda habitada el suelo radiante, tenemos que aprovechar los emisores existentes, pero bueno, pues esto es una cuña más dirigida quizás a nueva edificación. A partir del punto de bivalencia será el punto característico de la extracción y de la zona climática a partir del cual será más rentable que aportemos calor en calefacción con la bomba de calor, aire-agua, y por debajo de este punto será más rentable para el usuario aportar esta energía con las calderas de condensación. Es decir, lo que buscamos con un híbrido, con una regulación proporcional de este tipo de bus modulante, es que aseguremos que en cada momento el kilovatio hora útil a ese usuario, el que nos llega como usuario, tenga el menor costo. ¿Qué hacemos con ello? Para ello, bueno, pues en el ESA Master ponemos las curvas de eficiencia de ambos sistemas, introducimos el costo de la energía de las dos fuentes energéticas, es decir, el costo del kilovatio hora de gas y el costo del kilovatio hora eléctrico en cada momento, y ya se encargará de mandar que trabaje aquel sistema y aquella fuente de energía que más rentable será para nosotros. Bueno, diferentes esquemas en individuales, edificios multifamiliares en altura y sistemas colectivos, pues para alcanzar estas diferencias que en definitiva respecto a un sistema tradicional estamos ahorrando aproximadamente el 70% de energía cuando introducimos un híbrido, caldera de gas, bomba de calor, aire-agua, es decir, aerotermia. Y así hasta llegar a los múltiples ejemplos que tenemos de edificios de consumo casi nulo, donde aquí los ahorros pueden llegar a ser pues, superiores, alrededor de un 80% respecto a la construcción tradicional. Lo cual significa que en un edificio de consumo casi nulo, el usuario no gastará para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria más de 2 euros por metro cuadrado año. Es decir, este sería el máximo consumo en estos servicios que un edificio de consumo casi nulo debería de proporcionar al usuario. Es decir, máximo o por debajo de 2 euros metro cuadrado año. Bueno, no sé si me habré pasado quizás del horario previsto. Espero que haya sido interesante y que sea productivo para vuestra profesión y vuestra vida laboral, lógicamente, y yo quedo a vuestra disposición para cuantas consultas y necesidades os pueda resolver.
sin más, tener en cuenta que es muy importante la instalación, es muy importante la compañía suministradora, el combustible, es muy importante el mantenimiento de las instalaciones para asegurar que hasta el fin de la vida útil del equipo está aportando el máximo rendimiento y la máxima eficiencia. Y bueno, pues así hasta alcanzar lo que va a ser obligatorio a partir del año 2020, que son edificios de consumo casi nulo, que quizás no se pueden aplicar, como es lógico, a viviendas existentes, pero sí a nueva edificación. Sin más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Domingo. La verdad que hemos aprendido mucho. Te despido por el momento y ya al final de la jornada, si tenemos tiempo, vuelvo a conectarte. Muy bien, perfecto. Pues nada, aquí estoy a vuestra disposición. Perfecto, muchas gracias. Sin más, vamos a continuar con la jornada, pasando ya a la segunda ponencia de la mano de María Dolores Sánchez. Buenos días, María Dolores. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Empiezo ya, ¿no? Debería de aparecer normalmente un mensaje para compartir la pantalla. Ah, vale, perfecto. De acuerdo, te vemos perfectamente, así que cuando quieras. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a CIPE por la organización y la difusión de estas jornadas de rehabilitación y bueno, gracias a todos los asistentes que están allí escuchando las presentaciones. Espero que sea productiva y que sea útil para la aplicación en la rehabilitación energética de edificios. Bueno, pues yo también voy a ser muy breve en la explicación por el tiempo que tenemos, pero bueno, voy a dar unas notas de lo que son los sistemas de aislamiento térmico por el exterior en los edificios y el impacto que pueden tener en la mejora y en el cumplimiento del código técnico de la edificación. Antes una breve explicación de lo que es Baumit. Baumit es una empresa austríaca, está presente en todos los países que veis en la pantalla y bueno, desde hace más de 7 años estamos en España. Presento esta pantalla un poco para que sepáis que la experiencia que tiene Baumit en lo que son los sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Llevamos más de 30 años difundiendo y fabricando estos sistemas y bueno, pues esa experiencia que nos da estar presente en todos los países en Europa, pues nos ha llegado a anticipar soluciones de normativas que posteriormente han aparecido en España. En cuanto a nosotros somos fabricantes de sistemas de aislamiento térmico por el exterior, nuestros sistemas están perfectamente comprobados, cumplen todo tipo de normativas y todo tipo de controles de calidad que se requiere para este tipo de sistemas, pero bueno, apostamos también por la calidad en la puesta en obra a través de varios elementos. Uno es asesoramiento a nivel de proyecto, pues anticipando un poco puntos singulares que se pueden presentar en encuentros de estos sistemas con los sistemas constructivos diseñados en proyecto. También contamos con la presencia de un instructor a pie de obra que pues va comprobando en las obras en las que se realizan nuestros sistemas el cumplimiento de las normas de aplicación. Se anticipa también a los puntos singulares que a lo mejor no estaban previstos en proyecto para dar soluciones. Y luego también contamos con una red de aplicadores homologados y a través de los cuales también hacemos unos trainings programados. Nosotros, Baumit suministra el sistema completo de aislamiento térmico por el exterior. El sistema de aislamiento por el exterior es un sistema multicapa y entonces cada una de las capas que las componen las suministramos nosotros y bueno, de esa manera también damos la garantía de que todo el sistema funciona correctamente. Para eso tenemos a disposición también del proyectista un manual de control de calidad, un manual checklist, en el que pues damos una serie de recomendaciones de los puntos necesarios a tener en cuenta tanto en la documentación del sistema como en la puesta en obra, así como en la instalación y lo que se debe exigir a los aplicadores homologados. Las oportunidades de mercado para este tipo de sistemas pues son muchísimas, desde
el cambio de la normativa. Hemos tenido, antes del código técnico, desde el 79, que no había una normativa de aislamiento térmico en los edificios, y bueno, luego llegó el código técnico en el 2006 y una nueva renovación del código técnico en criterios más exigentes en el 2013. Es decir, la normativa está cambiando muy rápidamente, y eso pues favorece a la aplicación de este tipo de sistemas de aislamiento térmico. En cuanto al impacto de las mejoras existentes, pues muchas veces nos preguntan que cuándo pueden proponer un SATE. Pues hay una serie de edificios, desde luego, que tienen unos deficientes niveles de aislamiento térmico, pero también hay fachadas de edificios que se encuentran en muy mal estado, tienen problemas de humedad, problemas de revestimientos, de fachadas que se desprenden. ¿Por qué no? Ya que hay que actuar en esa fachada, ir a algo más, proponer una rehabilitación energética, con lo cual ya se mejora la calificación energética general de los edificios, se reduce la demanda energética y eso conlleva a unos ahorros de costes. En cuanto al sistema de aislamiento térmico, pues es muy sencillito. Si tenemos un edificio existente, un edificio de obra nueva, lo que se hace es, con un mortero adhesivo, se adhiere un panel de aislamiento térmico. Luego se colocan la capa de refuerzo del sistema, formada por un mortero de refuerzo con una malla embebida dentro de él, una imprimación y un acabado final que viene ya coloreado en masa y que es el que le da el aspecto final al edificio. A mí esta imagen de aquí pues me gusta mucho, porque aquí lo que estamos viendo es una de las bases del sistema y una de lo que más nos va a perjudicar en la certificación energética de edificios, que es el tratamiento y la eliminación de los puentes térmicos. Al ser un sistema de aislamiento por el exterior, estamos ya eliminando los puentes térmicos que podían existir con otro tipo de sistemas que fueran por el interior o en cámaras. El sistema, la aplicación es muy sencilla, se parte de un perfil de arranque que sirve para partir de una horizontal, no sirve para apoyar el sistema, sino para partir de una horizontal y a partir de ahí empezar el sistema de aislamiento térmico. En este caso estoy presentando un sistema de anclaje nuestro para la eliminación de puentes térmicos, en los que se aplica primero el anclaje y se cubre con mortero adhesivo y luego se coloca el panel aislante. Siempre respetando contrapear las piezas en las esquinas y no dejar juntas verticales continuas. Luego se colocan los refuerzos del sistema. En el arranque se coloca un perfil con goterón, en las esquinas se coloca un perfil esquinero con malla ya incorporada, que se reciben con mortero. Se cubre todo con mortero de refuerzo, con una malla embebida dentro de él. Luego se aplica la imprimación y el acabado final, que viene ya coloreado en masa. Esto es un sistema muy sencillito de aplicar, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta una serie de puntos singulares donde hay que prestar atención en este tipo de sistemas. Como variantes, pues hay distintas variantes en función del aislamiento, en función de los morteros de acabado, de los morteros de refuerzo, etc. Básicamente, los sistemas más utilizados de aislamiento térmico, aunque hay muchos más en el mercado, son poliestireno expandido, tanto blanco como gris, que es el que se utiliza habitualmente en la gran mayoría de los casos. En segundo lugar estaría la lana mineral, que es una lana mineral también especialmente diseñada para los sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Luego nosotros tenemos un panel aislante micro perforado y de color gris, con el que mejoramos el aislamiento térmico y mejoramos también la difusión del vapor de agua a través del aislamiento. Y por último, nuestra recomendación para la zona de zócalo y zona en presencia de agua es la colocación de poliestireno extruido para evitar la absorción de agua, que si en un momento dado pudiera afectar en esta zona de zócalo al sistema, pues evitar la absorción de agua a través del aislamiento. En cuanto al cumplimiento del código técnico, básicamente la seguridad de incendios, en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior se cumple la clasificación BS1 de 0 en general con el poliestireno expandido, y cuando llegamos a la lana mineral podemos llegar a la clasificación ignífuga A. En el código técnico actual nos dice que el sistema, cuando tenemos un revestimiento en fachada que va a llegar hasta el nivel de planta baja, tendríamos que cumplir la clasificación BS3 de
de 2, con lo cual estamos cumpliendo y mejorando con el sistema SATE para cualquier revestimiento llegado hasta el nivel de cota cero. En cuanto a protección frente a la humedad, también pues en función de la composición que tengamos en el muro vamos a cumplir cualquier grado de impermeabilidad que se nos exija la fachada. Y luego, pues en cuanto al ahorro energético, bueno, aquí te he traído un ejemplo de la zona climática C, pero bueno, estos datos, variando un poco los espesores de aislamiento y las transmitancias exigidas y recomendadas, más o menos van a estar en proporción a cualquier zona climática. Si tenemos, por ejemplo, un edificio con un cerramiento existente anterior a 1980 en el que la transmitancia térmica de ese muro es 1,71, cuando ponemos un aislamiento de 6 centímetros de espesor, llegaríamos a esa transmitancia de 0,46, cuando la límite que nos exigía en el código técnico del 2006 es 0,73. Bueno, pues ahora el código técnico, con el nuevo documento básico de ahorro de energía del 2013, ahora ya no nos habla tanto de cumplir esa transmitancia límite, aunque sí que nos dice que como máximo tenemos que llegar a 0,73. En obra nueva nos está diciendo que deberíamos de aproximarnos a unas transmitancias para cumplir con la demanda energética que nos van a pedir. Bueno, pues esas transmitancias que nos dicen que deberíamos aproximarnos a ellas estarían rondando para esta zona climática C de una transmitancia de 0,29. Bueno, pues para poder llegar a esa transmitancia nos tendríamos que ir a un poliestireno expandido de 12 centímetros de espesor, es decir, ya nos están exigiendo duplicar o nos están pidiendo duplicar los valores que nos pedían en el código técnico del 2006. Estos son ejemplos de certificaciones energéticas de edificios existentes, son certificaciones reales que nos han facilitado algún estudio de arquitectura y bueno, pues para saber un poco en qué afectaría y cuántas letras podríamos subir en edificios existentes. Si por ejemplo tenemos un edificio que tiene una transmitancia inicial de fachada de 1,50 y en el que todo el edificio pues tiene esta calificación energética, con un aislamiento de fachadas de 6 centímetros de espesor, estaríamos llegando y mejorando y pudiendo llegar a la calificación energética D. Eso sin haber actuado en nada más, es decir, tú cuando cambies de caldera y hagas una caldera eficiente como la que nos han presentado anteriormente Saunier Duval, seguramente llegarías a mucha mejor calificación energética, pero únicamente actuando en el aislamiento de fachadas, pues se puede llegar a lograr una calificación D. Ahora las ayudas energéticas, muchas de ellas van en función de las letras que puedas reducir, es decir, si puedes llegar a una D te dan una proporción de ayudas y seguramente si llegas y mejoras esa calificación energética pues te dan una proporción mayor en las ayudas. Y luego pues esto es otra calificación energética en el que hemos cogido un edificio, lo hemos estudiado con todos sus puentes térmicos en fachada y hemos cogido ese mismo edificio y hemos visto lo que pasa si cogemos un sistema de aislamiento por el exterior y eliminamos, como no sabemos si se va a poder actuar en las jambas de ventanas, etcétera, eliminamos únicamente los puentes térmicos de pilares y fachadas, que en este caso se eliminaban con el sistema SATE. Teníamos una transmitancia inicial en muro de fachada de 1,69, una calificación energética E. Cogemos y mejoramos, ponemos un aislamiento de 6 centímetros, con lo que conseguimos una calificación energética, una transmitancia de 0,46, pero lo ponemos por el interior sin eliminar los puentes térmicos. Bueno, pues como vemos, con respecto al anterior, hemos conseguido bajar un poquito de emisiones, pero seguimos teniendo esa misma calificación energética E. Vemos lo que pasa eliminando únicamente, o sea, poniendo los mismos 6 centímetros, pero eliminando únicamente los puentes térmicos de forjados y pilares, y con esto ya conseguimos llegar a mejorar esa calificación, subir una letra, una calificación energética D. Esto sería el resumen de la calificación inicial,
poniendo 6 centímetros sin eliminar los puentes térmicos y poniendo 6 centímetros eliminando puentes térmicos únicamente de forjados y pilares. Bueno, pues ya mejoramos esa calificación, podemos llegar a disminuir las emisiones de CO2 a la mitad y podemos llegar a disminuir la demanda de calefacción también a la mitad de lo que teníamos inicialmente. También en estos sistemas es necesario pues, que sean resistentes a la succión del viento y bueno, pues para eso nosotros tenemos una gama de anclajes de este tipo de sistemas que en función del soporte y en función de la zona en la que nos encontremos, pues nos podremos ir a unos y a otros. Nosotros pues estamos haciendo, bueno, se ha terminado ya un edificio en Madrid que estaba bastante expuesto y bueno, tenía una succión del viento también bastante elevada. Hicimos pruebas de tracción con estos dos anclajes, el universal y el golpeo con clavo de acero, y la resistencia que nos daba con el universal era más del doble de la que nos daba con el clavo de acero. Es decir, podíamos haber utilizado este únicamente, pero hubiéramos tenido que utilizar más del doble de anclajes del que finalmente utilizamos con esta tipología. Por eso es importante también analizar el soporte en el que nos encontremos y la situación del edificio para poder elegir un anclaje u otro. Y por último, esto ya no es normativa española, es el seguimiento de una guía europea que habla de este tipo de sistemas. Cuando este tipo de sistemas se colocan en zonas accesibles al público en planta baja, te dice que es una categoría de uso 1 y en esa categoría de uso 1 se debería de colocar, en nuestro caso, una doble capa de refuerzo con esa malla para poder alcanzar esa categoría de impacto que es previsible para esa zona accesible al público en planta baja. Para el resto del edificio, en nuestro caso es utilizar el sistema tradicional con una capa de refuerzo y una malla embebida dentro de él. Pero hay veces que ese impacto pues, se prevé que sea superior en ciertas zonas, por ejemplo, cuando estemos en un colegio, donde pues, no se sabe que se va a impactar sobre esa superficie de la fachada, o incluso cuando tengamos el sistema que llega hasta un acceso de un garaje. Bueno, pues en ese caso se puede utilizar una categoría especial de impacto, que es un sistema especial con capa de refuerzo libre de cemento, y con el que se puede alcanzar resistencias de impacto de hasta 70 julios. Un sistema, por ejemplo, de categoría 1 resiste un impacto de 10 julios y con este podemos llegar incluso a 7 veces superior al exigido en planta baja. En cuanto a acabados, hay una gran gama de acabados. El acabado es al final lo que vamos a poder ver en el exterior de los edificios. Y bueno, básicamente los acabados que utilizamos en los sistemas de aislamiento térmico no tienen cemento, son acabados libres de cemento. Formados por una serie de áridos que se ligan con una serie de ligantes orgánicos y una serie de aditivos. Entonces, parte desde el acabado más sencillo, que es el acabado orgánico 100%, que es el grano por top, a otros acabados en el que se le ha añadido una serie de aditivos para poder obtener unas características superiores. Desde un acabado al que se le han añadido aditivos en silicato, con el que mejoramos la difusión del vapor de agua y una mejor adherencia a los soportes minerales, hasta unos aditivos con silicona, con el que mejoramos, porque tienen menor absorción de agua en la superficie, con lo cual también se ensucian menos. Unos acabados con unos aditivos especiales para la cantidad de pigmentos que va a recibir, que son acabados para colores especiales, que es este que vemos aquí. Y por último, un acabado superior, que es el acabado desarrollado con la nanotecnología, que es una ciencia pues, que se está aplicando últimamente bastante a los productos de construcción, en el que se obtienen pues, la autolimpieza a través de la nanotecnología y la fotocatálisis, que son reacciones que se producen en estos elementos, tanto para absorber la contaminación exterior como para eliminar la suciedad que se puede adherir a la superficie. Este sería el acabado autolimpiable, el acabado superior, en el que ampliado al microscopio pues tiene una superficie mucho más lisa que un acabado tradicional, con lo cual ya nos está diciendo que la suciedad se va a enganchar más difícilmente en esta superficie.
Esto sería el resultado del producto aplicado en nuestra fábrica de 4 productos distintos al paso de 5 años. Pues el acabado autolimpiable se ha conservado muchísimo mejor que el resto de acabados. Pero además a este acabado, que ya es difícil que la suciedad se agarre, hay otro tipo de suciedad que es la suciedad orgánica, las algas y hongos que pueden depositarse en las superficies, pues en zonas especialmente donde hay más presencia de este tipo de microorganismos. Y este tipo de suciedad orgánica se elimina a través de otro efecto que tiene este producto, que es la fotocatálisis. Esta fotocatálisis hace que cualquier partícula orgánica que se produzca en la superficie se reaccione con la luz del sol, destruya estas partículas orgánicas y con la propia lluvia se va autolimpiando, con lo cual conseguimos que suciedad orgánica pueda destruirse a través de esa fotocatálisis. Este es un ejemplo de 3 productos en los que se han aplicado una solución de algas y hongos y, bueno, la misma solución en los 3 productos, cómo han reaccionado en cada uno de ellos. Este sería en un producto orgánico sin protección adicional. Este sería en un producto con silicona, donde, bueno, pues es más difícil que se enganche la suciedad y no se ensucia tanto también como un orgánico a 100%. Y este sería con el producto autolimpiable, donde pues al paso del tiempo reacciona con la luz solar y puede llegar a eliminar esos microorganismos que se depositen sobre la superficie. Esto, bueno, pues no lo decimos solo nosotros, hay estudios ya realizados tanto por el Eduardo Torroja, donde pues se estudia este tipo de reacción en elementos constructivos, se están utilizando también para la absorción de partículas contaminantes del medio ambiente y, bueno, pues hay estudios que se pueden descargar directamente por internet donde se ve cómo funciona este tipo de aditivos aplicados en los productos de construcción. Estos son ejemplos de ensayos que se hacen para comprobar que los productos son autolimpiables, donde se ensucian con rodamina B o con extracto de tabaco y se ve lo que pasa con el paso del tiempo, que se va autolimpiando y con la luz solar. Y en cuanto a las texturas de acabado de este tipo de sistemas, pues además de la composición interior, hay una serie de texturas que nos va a definir un poco el acabado final que queramos. No es lo mismo poder tener un acabado fino en un color que ese mismo acabado en texturas más gruesas, que nos va a dar una sensación un poquito más oscura que el acabado fino. Nosotros tenemos más de 800 colores, en nuestra página web podéis ver los colores disponibles, con incluso 36 mosaicos para la zona de zócalo y 7 texturas diferentes para las fachadas. Y, bueno, pues únicamente en el caso de los colores tener en cuenta la luminosidad, que va a ser la diferencia entre el 0 que es el negro y el 100 que es el blanco, básicamente por la temperatura que nos va a coger el revestimiento. Un revestimiento con un color en blanco, con una temperatura exterior de 26 grados, nos va a coger 33 grados de temperatura. Bueno, pues ese mismo revestimiento en color negro, con esa temperatura exterior nos va a coger 64 grados. Los colores y los pigmentos han ido evolucionando y, bueno, pues es posible hoy en día utilizar colores oscuros en fachadas hechas con SATE. Lo único que hay que tener en cuenta la radiación de calor que va a recibir y también hay que tener en cuenta incorporar una serie de pigmentos especiales para evitar esa absorción excesiva de calor en colores demasiado oscuros. Y por último, es posible también no tener el aspecto del revoco tradicional, sino conseguir otros aspectos distintos en el acabado final, tanto de imitación de hormigón como imitación a lucobón, etcétera, con el que podemos llegar a texturas diferentes a las habitualmente conseguidas en este tipo de revocos. Incluso también se puede llegar a conseguir el pegado de plaquetas cerámicas directamente sobre un sistema SATE, o bien porque queramos imitar el aspecto inicial que tenía el edificio, como este caso de la izquierda, o bien porque queramos colocarlo en la zona de zócalo porque nos da una mejor garantía para la resistencia contra impactos. Y por último, pues enseñaros una serie de detalles a tener en cuenta en los sistemas SATE, que, bueno, como os he comentado, son muy sencillos de aplicar, pero, bueno, pues hay que tener en
en cuenta una serie de encuentros, como este de la zona de Zócalo. Aquí hay que ver dónde vamos a arrancar el sistema, si vamos a arrancarlo a partir de cierta altura o vamos a llegar directamente con el sistema al suelo. Esta zona, como vemos aquí, es una zona de salpicadura de aguas, donde tiene, si el revestimiento llega directamente hasta el suelo, va a tener más absorción de agua y, bueno, pues será necesario tratarla de manera distinta del resto de la fachada. En este caso, que es una opción que se hace mucho en Centro Europa, que es poner el aislamiento térmico con un perfil de arranque y un perfil con goterón, y con menos espesor un aislamiento con poliestireno extruido y con un acabado distinto para esta zona de Zócalo. De tal manera, bueno, en este caso directamente no se puso aislamiento, pero bueno, el aspecto que puede tener un edificio será muy similar a este, con una zona de Zócalo de menos espesor y el resto de la fachada con el espesor continuo. O bien, si queremos llegar con el revestimiento con el mismo espesor que tengamos en la fachada, podemos llegar hasta el suelo, pero en este caso habrá que adoptar también otro aislamiento. A pesar de tener este distinto aislamiento que el resto de la fachada, el espesor de la fachada y el acabado final va a ser totalmente continuo hasta el suelo. En esta zona será necesario romper con un sellado para evitar que suban las humedades por capilaridad. También, pues en las fachadas hay veces que podemos señalar esta zona, que va a ser la zona de más impacto, de 2 metros, que es lo que nos dice la guía europea, incluso con otro tipo de acabado distinto al del resto de la fachada. Si llegamos con el sistema de aislamiento térmico dentro del terreno, porque aquí tengamos estancias vivideras que sea necesario aislar, podemos llegar, pero también en este caso será necesario llegar con un poliestireno extruido y con un acabado impermeable, de tal manera que esta zona pues evitemos la subida de humedades por capilaridad en el revestimiento. Esta es una imagen de un edificio de obra nueva donde vemos las distintas bases en las que se va a aplicar el sistema SATE. Se puede aplicar sobre distintas bases tanto de acero como de hormigón como de ladrillo. Y cualquier tipo de revestimiento que hubiéramos hecho tradicionalmente sobre estas distintas bases, una de dos, hubiéramos tenido que marcarlas juntas entre distintos materiales porque ya se va a prever una dilatación térmica distinta, pero con el SATE no va a ser necesario porque estamos protegiendo y evitando esas dilataciones térmicas diferenciales entre distintos materiales. Entonces, sobre esta fachada se puede colocar todo el aislamiento de manera continua, de tal manera que el acabado final sea el que vemos aquí, totalmente continuo, sin necesidad de señalar esas juntas que hubiera sido necesario señalar con otro tipo de sistemas. Necesario también contrapear las piezas en las esquinas, no dejar juntas abiertas en el aislamiento y en el caso de que existan no rellenarlas con mortero, será necesario rellenarlas con otro aislamiento, en este caso se hizo con poliuretano, y una vez acabado se protege las esquinas con un esquinero con malla. Se colocan los anclajes, se doblan los anclajes en el caso de las esquinas, que es donde se va a producir mayor succión del viento, y el acabado final, a pesar de tener todos esos elementos, pues se ve totalmente continuo y sin necesidad de manifestarlo en el revestimiento. En las ventanas también es necesario que veamos esto, mallas en diagonal, refuerzos en esquinas y dintel con goterón en la parte de arriba. Y el acabado final en la ventana, pues efectivamente que sea totalmente continuo, como el resto de fachada. En la rehabilitación es necesario acotar lo que nos encontramos, porque bueno, pues nos vamos a encontrar desde ventanas distintas, a ver siempre que sea posible y podamos minimizar ese puente térmico de los dinteles, lo hagamos con menor espesor de aislamiento que con el resto de fachadas, pero bueno, siempre sea el salto que vamos a tener de no poner nada de aislamiento en este puente térmico a poner algo va a ser un salto ya bastante grande, o sea que siempre que sea posible poner 2 centímetros en esta zona. Tratar los alféizares, estas zonas hay que, ya lo dice el código técnico, hay que poner pues unos goteos especiales en la zona de alféizares, hay que llevar el alféizar dentro de la jamba de la ventana. Y en el caso del aislamiento térmico, cuando el aislamiento conecte con otros sistemas que se van a dilatar de manera distinta, como la ventana, pues se puede utilizar unos perfiles de conexión con ventana que nos va a permitir esa dilatación térmica a la vez que nos va a proteger y sellar esa zona de encuentro. En la zona de zócalo,
nos encontraremos con una doble capa de refuerzo que no es necesario señalarla si no queremos, es decir, si queremos un revestimiento totalmente continuo, al ser espesores de capa de 3 milímetros, podemos irlo disimulando con toda la longitud de la fachada. O bien podemos señalar ya la zona de zócalo donde vamos a tener esas dos capas de refuerzo con otro acabado distinto al del resto de fachada. Aquí presentamos ya fotografías de edificios realizados con sistemas de aislamiento térmico, rehabilitaciones energéticas integrales en barrios. En este caso es una rehabilitación integral en el barrio de Eibar, donde inicialmente lo que querían los vecinos era poner un ascensor, porque tenían problemas de accesibilidad en las viviendas. Y bueno, pues a través de mejorar la calificación energética de los edificios, se pudo optar a una subvención bastante importante en todo el edificio, incluidos los ascensores, de ayudas que provienen de Europa. Y bueno, pues el estado inicial de las fachadas era el que vemos aquí, y bueno, pues se intentaron cambiar las ventanas en las zonas donde no habían cambiado las ventanas, y se llevó con todo el aislamiento directamente por el exterior. En este caso el revestimiento, pues aunque había zonas que se desprendían, se terminaron eliminando las zonas que se iban desprendiendo, pero el resto se mantuvo y se fue colocando el aislamiento totalmente por el exterior del revestimiento existente. De tal manera pues, que el acabado final del barrio pues, es el que vemos en la imagen. Se pueden hacer acabados distintos en los sistemas, no es necesario seguir, se pueden hacer tanto pues, estos entrecalles en los revestimientos finales, se pueden hacer molduras, se pueden aplicar plaquetas cerámicas de tal manera que un edificio pues, se haga con un sistema de aislamiento térmico y que tenga un aspecto diferente en toda su superficie. Se pueden también colocar molduras porque se quiera imitar o se quiera mantener la imagen inicial que tenía la fachada. Esto se hace con molduras ya que vienen diseñadas con aislamiento térmico. Y bueno, pues comentaros un poco el concurso de fachadas que Baumit organiza a nivel internacional cada 2 años y que bueno, hemos celebrado la última edición en junio de este año, pero bueno, aquí presentamos las imágenes de la edición de hace 2 años, donde ganaron 2 proyectos españoles, en este caso un edificio de viviendas de protección en Madrid, y en este caso el ganador de vivienda unifamiliar, que es una vivienda unifamiliar también en Madrid. Estos son proyectos ya presentados también hace 2 años, son edificios de viviendas realizadas también con el sistema, viviendas también viviendas adosadas en Colmenar, una vivienda unifamiliar también, pero en este caso aplicada el sistema SATE sobre un sistema de fachada tipo KLH. Esto es una residencia en Torremocha de Jarama, vivienda unifamiliar, en este caso rehabilitación, en Madrid, en el que se tenía que mantener la estética inicial que había en todo el barrio de viviendas unifamiliares, y se hizo con este tipo de molduras en fachada y también con plaqueta cerámica en la parte superior. Y bueno, pues un ejemplo de un sistema SATE aplicado en fachada en curva. Se puede aplicar el SATE en fachadas que tengan zonas curvas, como este caso, doblando el aislamiento térmico o bien haciendo hendiduras en el propio aislamiento para poder llegar a la curva necesaria. Bueno, pues son imágenes de proyectos de rehabilitación energética ya hechos en áreas de rehabilitación. En este caso, la rehabilitación del Ayuntamiento de Zaratamo, en el que muchas veces la riqueza también de una fachada está en la posible combinación de distintos sistemas, en este caso de aislamiento por el exterior, una fachada ventilada con acabado en piedra y una fachada con sistema de aislamiento térmico. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención, estoy a vuestra disposición, tanto en las preguntas si queréis hacer a partir de ahora o al final de la jornada, perdón, como en los teléfonos que os indico. Muchísimas gracias, María Dolores. De verdad que ha sido una presentación muy interesante. Y al igual que con Domingo, te despido por el momento y vuelvo a coger ya los mandos. Perfecto, muy bien. Venga, hasta ahora.
Bien, pues vamos a continuar con la parte correspondiente a CIPE. En esta ocasión teníamos programado enseñar el programa de estudio de rehabilitación energética de edificios, aunque con un enfoque más bien práctico, incorporando algunos de los sistemas de los fabricantes que hoy nos han acompañado. Antes de pensar, quisiera comentaros este enlace web, rehabilitación-energética.cipe.es, donde vais a poder encontrar distinta información complementaria a todo lo que vaya a ir hoy yo diciendo. Y además, en su parte inferior, podréis tener acceso a distintos ejemplos de la documentación que es capaz de generar el programa. Dentro de la suite de CIPE, este programa se encontraría en la pestaña de documentación. En mi caso, yo ya lo tengo abierto, así que voy a permitirme cerrarlo. A modo de introducción, decir que este programa realmente surge a raíz del Real Decreto 235/2013 del 5 de abril, en el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios tanto de obra nueva como de rehabilitación. Y en este Real Decreto pues, se estipula la obligatoriedad por parte de cualquier propietario que decida vender o alquilar su vivienda de presentar dicho certificado, en el cual tienen que además aparecer una serie de medidas de mejora a modo propuesta. Lo que ocurre es que a día de hoy la mayoría de los programas que son capaces de desarrollar este certificado, como puede ser el caso del conocido CE3X, tienen un motor de cálculo muy interesante, ¿no? Muy potente. Sin embargo, en este apartado de medidas de mejora suelen estar limitados. ¿Por qué? Porque nos ofrecen unas soluciones tipo excesivamente estandarizadas. Y en este sentido, el programa de CIPE lo que nos permite sería valorar energética y económicamente la viabilidad de un proyecto de rehabilitación, desarrollando nuestro certificado, pero centrándonos principalmente en este apartado de medidas de mejora. Por lo tanto, y a modo de esquema, para que nos quede claro, por un lado vamos a realizar este certificado energético oficial y para ello, además del programa de CIPE, tendremos que tener instalado el C3X. Vamos a introducir todos los datos en el programa de CIPE, pero él automáticamente conectará con C3X empleándolo únicamente como motor de cálculo. Y por otro lado, a partir de este certificado vamos a valorar una serie de medidas de mejora y estudiar su viabilidad técnica y económica. Pero aquí ya no vamos a proponer estas medidas tan estandarizadas, sino que vamos a conectar con el generador de precios. El generador de precios sería una base multiparamétrica de CIPE que alimenta al resto de sus programas. Y de esta manera y a través de esta conexión vamos a poder seleccionar una serie de soluciones constructivas reales, actualizadas, que son ofrecidas por las principales casas comerciales líderes en el sector de la rehabilitación energética. Por lo tanto, podemos trabajar con comportamientos energéticos verídicos y presupuestos reales. Vamos a ver un poco cómo se desarrolla todo esto en el ejemplo que tengo preparado. En la primera interfaz, tal y como podéis ver, se compondría de 5 menús principales, 3 en su parte izquierda y 2 en la parte derecha. En la primera pestaña, certificado energético, lo que hacemos es una definición completa de nuestro edificio actual. Además, realizaremos la propuesta de las medidas de mejora para llegar finalmente a un resumen de nuestra certificación energética. En la segunda pestaña de análisis económico y energético, lo que hacemos es estudiar la viabilidad de esta serie de medidas de mejora, a través de que de su presupuesto de rehabilitación, es decir, cuánto nos costaría, y del periodo de amortización, en cuánto tiempo recuperaríamos la inversión realizada. Finalmente, en la tercera pestaña de listados, lo que podemos obtener ya es nuestro certificado energético oficial y un estudio económico de la rehabilitación energética para poder presentarlo, por ejemplo, a una entidad bancaria a la hora de solicitar un préstamo. Vamos a comenzar y para ello volvemos a la primera pestaña en datos generales de descripción del proyecto. Tal y como podéis ver, mi obra ejemplo está ubicada en el municipio de Astorga, provincia de León. De este menú me gustaría indicaros esta pestaña de búsqueda de referencia catastral. En ella lo que se nos permite es una conexión directa con la sede electrónica del catastro, de tal forma que vamos a poder importar automáticamente una serie de datos. Para ver cómo se desarrollaría, vamos a buscar, por ejemplo, las oficinas de CIPE en Alicante. Nos iríamos al municipio de Alicante y buscaríamos su vía, Eusebio Semperé. A continuación, el número del inmueble y vemos cómo, al seleccionar su escalera, se van cumplimentando de manera automática todos estos campos, desde referencia catastral, tipo de uso, superficie construida o año de construcción. Y al aceptar, se volcarían todos estos datos en el programa. A continuación, en función del año de construcción de la vivienda, tendremos que seleccionar la normativa vigente.
Esto es de vital importancia para el cálculo de la transmitancia térmica. El programa está definido actualmente para edificación residencial, pudiendo elegir entre 3 tipologías diferentes, o vivienda unifamiliar, bloque de viviendas, que sería el caso ejemplo, o vivienda en bloque. No hemos implementado todavía el uso terciario, pero es un proyecto que tenemos en mente. También se nos va a pedir la incorporación de una serie de datos bastante diversos, desde superficie útil habitable, número de plantas, consumo de ACS, masas, particiones. Podremos incorporar cualquier imagen que deseemos, así como un plano de situación. Pasaríamos ya a hablar de los agentes que intervienen en la certificación, es decir, los datos del cliente y del técnico certificador. Aquí únicamente comentar que estos datos del técnico pueden ser importados o exportados a una biblioteca que nos vayamos creando, de tal forma que estos campos únicamente deberían ser cumplimentados una sola vez. Vamos ya a describir la envolvente térmica de nuestro edificio existente, es decir, sus muros y particiones, sus forjados, sus huecos y los puentes térmicos que lo componen. En muros y particiones podemos seleccionar 4 tipologías distintas: fachada, medianería, tabiquería o muros de sótano. Al cambiar de tipo, vemos que nos va cambiando una imagen para ayudar a referenciarnos y, en cierta forma, los datos a introducir. Sin embargo, de manera general, son unos datos dimensionales de longitud y altura para calcular su superficie. Este dato de superficie, si no, puede ser introducido de manera directa y manualmente, de indicarle qué orientación tiene y poder cargar el patrón de sombras correspondiente. Además de ello, se nos pide determinar su transmitancia térmica. Y aquí hay 3 opciones. Un valor por defecto, que sería el normativo en función del año de construcción del edificio, de una manera simplificada en la que introduciríamos el valor, o ya de una manera detallada. En esta manera detallada se puede realizar o bien una conexión con el generador de precios. Aquí lo que se nos permite es seleccionar entre una serie de soluciones constructivas. Para otros usuarios habituales de otros programas de CIPE van a ver que este menú es muy parecido al que podrían encontrar, por ejemplo, en CIPE-Carnet. Al seleccionar aquí una solución, importaríamos todos los datos térmicos de las capas que componen la solución. Otra manera de hacerlo es ir definiendo nosotros mismos capa a capa. Para ello, estos datos térmicos los podemos introducir también de manera directa o utilizar una serie de bibliotecas a las que tenemos acceso, como Hulk, LeaderCalendar o la ISO. Aquí vamos a poder encontrar todos los materiales que necesitemos e importarlos a nuestro programa. En mi caso, voy a dejar el valor por defecto para todos y cada uno de los muros que lo componen. Pasaríamos ya a hablar de los forjados. Aquí podemos seleccionar o una solera en contacto con un espacio no habitable o ya una cubierta. También se nos va a solicitar unos datos dimensionales, unos datos de transmitancia térmica y otros datos en función del tipo de espacio que hayamos seleccionado. Hablaríamos ya de los huecos que van a componer nuestro inmueble, pudiendo seleccionar o una carpintería con su hueco cristalado o ya bien un lucernario. Sin embargo, se nos va a pedir en ambos casos unos datos dimensionales, decirle a qué cerramiento van asociados para cargar su patrón de sombras correspondientes y datos tanto de la carpintería como del vidrio. Finalmente, iríamos ya a hablar de los puentes térmicos y aquí también hay 2 opciones. O bien podemos tener acceso a una serie de puentes térmicos por defecto en esta biblioteca, donde activando o desactivando las casillas vemos cómo vamos incorporando o eliminando ciertos puentes térmicos. Estos valores de transmitancia térmica lineal son acordes a la normativa. Otra manera de hacerlo, y sería para describir en mayor medida, digamos, el comportamiento energético de nuestro edificio, sería ir añadiéndolos uno a uno. Pondríamos una referencia, por ejemplo, un puente térmico ejemplo, qué tipo de puente térmico es, entre pilares integrados en fachada, cajas de persiana, encuentros, etcétera, a qué cerramiento iría asociado y cuál es el valor de su transmitancia térmica lineal, además de su longitud. Por último, iríamos a hablar de sus instalaciones, ACS, calefacción y refrigeración. En este ejemplo, he definido una de ACS y otra de calefacción. No voy a extenderme, pero se nos van a citar datos del tipo de generador, de rendimientos, antigüedades del equipo o el tipo de aislamiento. Hasta aquí, digamos que sería la definición completa de nuestro edificio actual. Y lo que se nos pide ahora es introducir una serie de medidas de mejora, es decir, unas hipótesis de intervención para mejorar la eficiencia energética de nuestro edificio. Es aquí donde vamos a poder realizar esta conexión con el generador de precios para tener acceso a soluciones de fabricantes reales del mercado.
En mi caso, he supuesto dos hipótesis. Una que afectaría a la envolvente térmica y otra que sería una rehabilitación integral. En el primer caso, he decidido incorporar un sistema SATE de Baumit y vemos cómo gracias a esta conexión con el geador de precios, pues tenemos acceso a diversa información, desde catálogos, manuales técnicos o detalles constructivos. Además de un esquema explicativo de todas las capas que lo compondrían, y ya aquí en estas carpetas podríamos ir seleccionando pues todos los materiales que lo componen. En este caso nos hemos ido a unos paneles rígidos de EPS Proterm de espesor 100 y hemos ido también a incorporar unas arandelas de EPS a la hora de colocar los tacos. Finalmente, el acabado decorativo sería el Silicat Top y hemos elegido un color blanco. Además de esto, hemos decidido intervenir en los huecos de las fachadas sustituyendo la carpintería que existía con rotura de puente térmico y mejorando el acristalamiento a uno de baja emisividad, además de incorporar una serie de celosías de lamas. En la hipótesis B, que sería nuestra rehabilitación integral, hemos introducido también un sistema ETICS, pero esta vez el Ceramic System. Vemos cómo automáticamente, al haber cambiado de sistema, pues cambia el esquema explicativo y los distintos materiales que componen el sistema. En este caso nos hemos ido ya a un espesor un poco mayor, a 120 milímetros. Además de ello, hemos decidido actuar en las instalaciones con la incorporación de captadores solares térmicos en nuestra cubierta plana. Serían de Saunier Duval y de la serie SR con un marco de aluminio pintado, montados todos en vertical. También hemos decidido actuar en las calderas. Para ello, hemos elegido la serie Thermomaster Condense y más concretamente el modelo F100, incorporando también desacopladores hidráulicos y siendo regulación por cable. A continuación, una vez descritas estas medidas de mejora, podríamos incluir en este apartado cualquier tipo de aclaración que el técnico desee puntualizar, como pruebas, comprobaciones o inspecciones realizadas. E iríamos ya al resumen de nuestra certificación. En este punto es donde vamos a poder conectar con el programa CE3X. Vemos que se van abriendo y cerrando una serie de pestañas. Lo que estamos haciendo es calcular esta eficiencia energética tanto para nuestro edificio existente como para todas y cada una de las medidas de mejora que hemos planteado. Vemos además que nos aparece un mensaje de ayuda en el que se indica informe incompleto. No os alarmáis, esto es únicamente la consecuencia de colaborar entre dos programas. De tal forma que C3X piensa que no hemos introducido en él sus medidas de mejora, pero realmente estas las hemos introducido en el programa de CITE. Vemos finalmente que nuestro edificio existente pues tendría una calificación energética E, tanto para el consumo de energía primaria no renovable como sus emisiones de dióxido de carbono y demanda de calefacción. Actuando únicamente en envolvente térmica, hemos mejorado sustancialmente el consumo de energía primaria no renovable y hemos conseguido mejorar de una E a una D en las emisiones de dióxido de carbono. Haciendo ya una rehabilitación integral con todos los sistemas de los fabricantes hoy expuestos, llegamos incluso a una letra C. Lo que hay que plantear ahora es si estas medidas de mejora son viables desde un punto de vista económico o no. Para ello nos vamos a la segunda pestaña y se nos abre un primer apartado de datos generales. Aquí se nos va a pedir rellenar en esta ventana pues una serie de factores que conciernen a la obra, como su geometría en planta, su situación, al edificio, como su estado de conservación o incluso la situación del mercado. Esto realmente es un sistema paramétrico que nos va a permitir obtener unos precios con una previsión de costes ajustadas, al máximo a la realidad. Modificar esta selección lo que provoca es que tanto los rendimientos de mano de obra o de maquinaria o los precios de materiales se vean modificados. Por ello, y aunque aquí vamos a pasar muy rápido, yo os invito a que la rellenéis con detenimiento y la ajustéis al máximo a las condiciones de vuestra obra en particular. Pasaríamos ya a hablar de las actuaciones previas, es decir, del conjunto de actuaciones para cada una de nuestras hipótesis que tenemos que realizar. Esto nos permite incluir el coste de todos aquellos trabajos necesarios, tanto para el correcto desarrollo de nuestra obra como para el cumplimiento de la normativa vigente. Yo me voy a centrar en las concernientes a la hipótesis B únicamente porque es la más completa. En primer lugar, se nos pide si tenemos que considerar pues, el alquiler de andamios o de maquinaria de elevación. Indicaros brevemente que para poder añadir cualquiera de los elementos que aparecen en pantalla, a nuestro presupuesto únicamente tendríamos que activar su casilla, indicarle qué número de unidades estamos considerando y al hacer clic en su imagen ya podríamos editarla. Por ejemplo, queremos un accionamiento manual o motorizado, qué longitud va a tener nuestra plataforma, etc.
Esto ocurre lo mismo tanto con las plataformas elevadoras, grúas autopropulsadas o montecargas de obra. Iríamos ya a hablar de los equipamientos. ¿Tenemos que proteger algún elemento constructivo durante la ejecución de la obra? Pues estando actuando con un sistema SATE, seguramente habría que proteger las terrazas y balcones para no dañarlos en la ejecución de los trabajos. Vamos a tener que embalar algún equipamiento y trasladarlo o transportarlo tanto en la propia obra, que sería la parte de la pantalla superior, o considerar un transporte ajeno, en la cual va a haber una distancia de transporte. Vamos a tener también que desmontar algún elemento del envolvente, desde instalaciones, elementos de señalización o protecciones solares. Estas protecciones en una zona de levante pues, pueden tener una repercusión bastante importante. Iríamos ya a hablar de nuestro periodo de amortización. Y aquí hay que indicar, en primer lugar, la factura energética que tenemos. Si no introducimos ningún dato, el programa lo que realiza es, en función de las características de la obra y de la zona climática en la que nos ubicamos, unos consumos tipo. Si nosotros conocemos los hábitos de consumo de nuestra comunidad de vecinos y queremos añadir sus distintas facturas, tendríamos que indicarle, en primer lugar, una referencia, por ejemplo aquí la factura eléctrica, decirle qué tipo de combustible va asociado entre electricidad, gasóleo, gas natural, etcétera, cuál es el consumo anual y a qué va destinado. Por ejemplo, aquí el 100% a ACS. Además, se nos permite editar tanto el precio asociado a los combustibles como el factor de conversión de la energía. En mi caso, lo voy a dejar el valor por defecto. También se nos pide considerar si vamos a tener acceso a distintas subvenciones o préstamos reembolsables, tanto a nivel estatal, autonómico o de ámbito local. Beneficiar a los distintos programas, por ejemplo, el Parer Crece, va a repercutir en un menor precio de inversión y, por lo tanto, la recuperaremos en menor plazo. Iríamos ya a hablar de los resultados, a través del presupuesto de rehabilitación y el estudio de su amortización. Vemos cómo el programa, a ver si se abre correctamente la pantalla, sí, perfecto, ha dividido el presupuesto en aquellos elementos afectando a la envolvente térmica, como nuestro sistema ETICS, las instalaciones, con la caldera y los captadores solares, y un conjunto de actuaciones previas que son las que acabamos de definir. Ascendería el presupuesto total de rehabilitación a un montante de 103.400 euros más o menos. Además de esto, el programa nos permite incorporar una serie de costes asociados que sean los costes paralelos, desde honorarios del técnico, licencias y derechos, seguros, gestiones, etc. Y hay un apartado de otros costes. Estos otros costes nos permiten, por ejemplo, introducir pues, cualquier sustitución de radiadores o si queremos incorporar un solo radiante que no hayamos podido introducir hasta el momento. Esto se puede hacer tanto a través de un valor porcentual como indicando su valor en euros de manera directa. Iríamos ya a estudiar su amortización. Vemos en primer lugar que tenemos una pestaña de ahorro económico en el que tenemos un consumo inicial, que sería el de nuestro edificio existente en la actualidad, un consumo final, que sería el de nuestro edificio una vez que hemos aplicado esta medida de mejora, la diferencia de consumos entre ambos y qué reducción anual supone esto en nuestra factura eléctrica. Ascendería aquí a un montante de 15.000 euros. ¿Y esto qué periodo de amortización supone? Pues se puede calcular de dos formas. O bien mediante un método estático, que sería el payback, en el que tenemos un coste neto de inversión, un ahorro anual, dividimos uno por otro y ya tenemos el plazo de recuperación. O ya bien un método dinámico en el que vamos a poder considerar una serie de factores, desde el incremento anual previsto del precio de energía, tasas de inflación o tipos de interés. Por ejemplo, si hemos solicitado un préstamo. Vemos cómo ha cambiado aquí el periodo de amortización. Podemos llegar finalmente a un resumen económico-energético en el que vamos a ver para cada una de las medidas de mejora que hemos planteado la calificación energética obtenido y el estudio económico a través de su coste de inversión, reducción anual de su factura y periodo de amortización. Vemos para la hipótesis B que estaríamos en un plazo comprendido entre 7 y 9 años, lo que es un valor bastante bueno. Todos estos valores pueden ser, además, exportados tanto en formato BC3 como a Arquímedes, que sería nuestro programa de presupuestos y mediciones. Aquí, en Arquímedes, vamos a poder ver la descomposición en mano de obra, materiales y maquinaria de todas y cada una de las partidas que hayamos incorporado. Se nos permite la modificación de cualquier texto, de costes, rendimientos, y además, gracias a esta conexión con el generador de precios, vamos a poder tener acceso a distinta documentación para poder obtener fácilmente un proyecto de gran calidad. Desde pliegos de prescripciones, estudios de seguridad y salud, gestiones de residuos y una cosa que me gustaría enseñaros es una relación de los detalles constructivos de las unidades de obra que hemos ido introduciendo.
En este caso, podemos ver aquí el detalle del sistema Ethics Baumit que hemos utilizado para mejorar la envolvente. Por último, llegaríamos ya a nuestra tercera pestaña, la pestaña de listados. Aquí vamos a poder tener acceso ya directamente a nuestro certificado energético para poder presentarlo o poder registrarlo, vamos, y a un estudio, a ver, disculpen un segundo, aquí, sí, perdón, y al estudio económico de la rehabilitación energética, en el que vamos a ver, pues, las distintas memorias justificativas para cada una de las hipótesis planteadas, las gráficas de inversión, las gráficas de recuperación, etcétera. Por mi parte, con esto es todo lo que os quería comentar. Nos hemos extendido un poco en esta jornada, así que para cualquier pregunta os invito a poneros en contacto con el departamento técnico. Muchísimas gracias, Domingo y María Dolores, por estar hoy con nosotros. Y al resto de asistentes... Bueno, gracias a vosotros, gracias Martín y gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias a todos y gracias a ti, Martín. Y al resto de asistentes, pues espero que os haya sido de utilidad, que os haya resultado muy interesante e invitaros evidentemente a que nos acompañéis en futuros seminarios. Muchísimas gracias y un saludo.